Los 16avos de final, damas y caballeros, no se detienen y por supuesto que acá desde el sofá tampoco lo hacemos. Es cierto que hoy estamos desde un lugar diferente, pero de todas maneras lo importante es venir acá a seguir hablando de estos cruces de 16avos que siguen avanzando y que siguen dejando algunas sorpresas. En el video de hoy vamos a hablar de lo que fue el partido de anoche entre la selección mexicana y la selección ecuatoriana, que terminó con un marcador de 2-0 a favor del Tri, y un México que después de 40 años, porque sí, desde 1986 que México no avanzaba de un partido de eliminación directa. Es cierto que el famoso quinto partido que los mexicanos buscan desde hace rato se refiere más a los cuartos de final, pero pues en este nuevo formato con los 16avos ya lo consiguen con los octavos. Y ojito que se acaba de confirmar que en octavos se ven las caras contra Inglaterra, y yo no descartaría que la selección mexicana pudiera alcanzar incluso los cuartos de final, dejando por fuera a la selección de los Tres Leones. La verdad, el partido de ayer, señores, me sorprendió un poco, no porque México haya pasado, porque eso era una cosa que también cualquier persona podía esperar, que no era algo novedoso, no era algo tampoco descabellado. México por algo había pasado la fase de grupos con 6 goles a favor, 0 en contra y los 9 puntos de 9 posibles, mientras que Ecuador, si bien había terminado con una gran victoria y una muestra también de carácter frente a Alemania para clasificar en esa última jornada, la verdad es que no había tenido una presentación tan regular, como si regular me refiero a constante y positiva, como si lo había tenido, por ejemplo, la selección del profesor Aguirre. Y ayer, y se los comparo con la predicción que yo hice en el video que les subí, que está en YouTube y en Spotify, por cierto, por si no lo han visto todavía, yo dije la verdad y puse como ganador, como quién iba a pasar a los octavos de final, a la selección ecuatoriana, porque yo pensé que ese embrión anímico que habían tenido después de ganarle a Alemania y de conseguir agónicamente esa clasificación a las fases de eliminación directa, pensé que iba a ser un embrión anímico que le permitiera a la selección ecuatoriana, a la selección de Sebastián Becasese, ponerse por delante de sus rivales. Era un rival, además, me parece a mí, sí, que venía haciendo las cosas bien, era un rival firme y que iba a competir, pero no me parecía una selección dificilísima que de pronto le pudiera generar mayores problemas a Ecuador. Y además, en el momento de mi predicción, yo les dije que pensaba que Ecuador iba a ganar, porque es que no había mañana. Ecuador no tenía que pensar en el rival de mañana, en que tiene que ganar para ver si empata con el otro, para pensar en qué hace el otro competidor de grupo, sino que tenía que pensar en el hoy. Y eso le iba a permitir a Ecuador hacer uso, creo yo, al menos así lo pensé, de lo que para mí era la mejor arma de la selección ecuatoriana, que no está en el frente. Yo les hice la comparación, les hice como la metáfora, les dije, la mejor arma de Ecuador en batalla no es la espada, sino su escudo. Es su fortaleza atrás, el medio campo y su línea defensiva, donde tiene muy buenos nombres, pero que ayer realmente no aparecieron. Yo me imaginé un Ecuador que iba a aguantar a México, que por momentos sí se iba a animar a atacar, pero que su plan de partido iba a ser principalmente sostener, pararse atrás, cerrar, complicar al rival, y en una pelota parada, en un contragolpe, inclinar la balanza a su favor, y que pues de esta manera le pudiera permitir avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el partido fue muy diferente. Para hablar primero de Ecuador, para luego ya hablar de lo que fue la selección mexicana, que no quiero escatimar en reconocimiento y en las virtudes que le había a la selección mexicana. La verdad es que por un lado tuvimos a una selección ecuatoriana lenta, una selección ecuatoriana que se demoró casi 15 minutos en entrar en partido, entre comillas, por decirlo así, porque realmente nunca terminó de estar bien enchufado y compitiendo de igual a igual con México, pero la verdad es que se tarda mucho en arrancar como a pararse un poco mejor en el campo. La verdad que le costó mucho contener a México, encima cayó en la trampa por momentos que México trató de ponerle, que era traerlo para luego atacarle la espalda. Piero hincapié con todo y que no tuvo un gran partido ofensivamente, siempre fue un flanco débil y que llamaba a atacar por parte de la selección mexicana, y se vio un Ecuador además, que creo que no es sorpresa, ya se venía viendo, con una limitancia, una pobreza ofensiva gigante en la que le cuesta mucho. Se vio un equipo inconexo, se vio un equipo errático, se vio un equipo desesperado, un equipo que no sé si se creyó demasiado el partido, la victoria frente a Alemania, y que termina llegando, no sé si confiado, no sé si, no sé, sobrado, no entiendo, pero se vio un Ecuador muy diferente, se vio un Ecuador no firme atrás, un Ecuador sin proposición ofensiva, un Ecuador totalmente desconexo, un Ecuador desesperada, un Ecuador sin resoluciones, y por el contrario vimos a una México rápida, enchufada, ágil,
móvil, una México con confianza de cara al arco, una México también ordenada atrás cuando se decidió a plantarse en el segundo tiempo, después de que ya había conseguido los 2 goles de ventaja en la primera mitad. Y sí, es cierto que Ecuador alguna que otra le genera, pero la verdad es que me parece que, de no ser porque México, siento que en la segunda mitad se pudo haber animado un poquito más a jugar al contragolpe y pudo haber sido un poquito más firme en defensa por momentos. La verdad es que para mí el partido de México casi que es de 10 puntos. Porque es que México en la primera mitad, para ya adentrarnos, primero arranca enchufadísimo en el partido, porque arranca con el control de la pelota y con una agilidad, una velocidad para moverla. No era un control tedioso, no era un control simplemente para no dejar que el rival de pronto la tuviera, sino que era una posesión ágil, era una posesión rápida, que cada que encontraban un espacio, que cada que lograban recuperar arriba, era de una vez de cara al arco. Era una posición, la verdad, muy buena por parte de México, que además, como les decía, por momentos invitaba a la selección de Ecuador a venirse para atacarle los espacios. Entonces, la verdad, México arrancó bastante bien, tanto así que en los primeros 15 minutos, esos que les menciono en los que Ecuador no reaccionaba, le clava 2 ocasiones en las que tranquilamente se pudo haber ido en ventaja un poco más temprano de lo que lo terminó haciendo después con la anotación de Julián Quiñones. Estas 2 jugadas se presentan por la izquierda, defensiva de Ecuador, la espalda de Piero Hincapié, que les dije que fue permanentemente la invitación a atacar de México, que atacó siempre con sus dos interiores que son mediocampistas y que siempre terminaba uno de los dos en la banda, si no es que los dos, como en la primera ocasión que les voy a mencionar. Porque en la primera es una pelota en la que Mora, el jovencito mexicano que jugó ayer de titular, se recuesta por completo sobre la raya, y el otro interior, Romo, va al espacio que deja Hincapié al venir acá adelante, y el espacio que también le genera el movimiento de pegarse contra la raya de su compañero. Morita recibe la pelota contra la raya, Romo traza la diagonal hacia afuera, Mora le pone la pelota larga al espacio, Romo a la carrera manda un centro y Raúl Jiménez solito y sobre el segundo palo termina llegando a atacar una pelota que sorprendentemente termina cabeceando muy mal porque estaba solo y tenía todo el arco de frente, termina impactando mal el cabezazo y lo termina mandando bastante desviado, pero México ya desde el arranque avisando y demostrando que a través de la velocidad podía hacerle daño a la selección ecuatoriana. Y la segunda que le genera en este lapso de 15 minutos es una a través de Gilberto Mora, sí creo que Gilberto Mora se llama, la verdad no recuerdo bien el nombre, pero del jugador juvenil mexicano, que esta vez recibe bien recostado sobre la izquierda, en el costado del área, hace un recorte hacia adentro y sin pensarlo saca un remate ajustado, abriendo el pie contra el palo izquierdo de Galíndez. Y por esto, señores, no pasa, porque la pelota hace toda la curva hacia adentro, no termina de cerrarse por un poquito y termina besando el palo y pasando bastante cerca, sin poder pues todavía México abrir el marcador, pero ya insinuando bastante riesgo en campo contrario. Hasta que en el minuto 15, más o menos pasado el minuto 15, Ecuador como que parece que respira, parece que Ecuador se planta, parece que Ecuador por unos minuticos tenía la pelota, parecía que iba a empezar a acomodarse un poquito más en el campo después de haber logrado salvarse de ese arreón inicial mexicano. Y de hecho, en esos momentos, en ese pequeño tramo en el que parece que Ecuador empieza a reponerse, tiene una buena jugada recostada sobre la banda izquierda, en la que termina con un remate. Un jugador, creo que es Gonzalo Plata, le hace un túnel entrando al área a César Montes, le hace como un ochito después del túnel, entra al área y un poco, eso sí, como exigido, termina sacando un remate como de puntazo, bien arriba. Creo que el arquero Rangel alcanza a rozar, la pega también después en el palo, y era una buena ocasión para Ecuador, que parecía sacudirse como de ese huracán mexicano que había comenzado el partido. Sin embargo, contrario a lo que podíamos pensar, Ecuador no despierta en ese momento, sino que comete el error que no había cometido hasta ese momento. Como les comenté también hace unos instantes, México era de tocar corto, invitar a Ecuador a adelantar el bloque y luego tirar el pelotazo y atacarle la espalda. Al comienzo, Ecuador no cayó en la trampa, Ecuador se mantenía quieto, mantenía sus líneas atrás para no permitirle a México esa estrategia de juego. Sin embargo, momentos después de esta jugada que les acabo de mencionar de Ecuador, sucede la trampa de México, en la que ahora sí cae Ecuador. México saca con su arquero desde la portería, toca con uno de los centrales dentro del área, y ahí los delanteros avanzan, los mediocampistas avanzan, y México arranca rápido y con mucha seguridad a mover la pelota por la izquierda. A un toque, 1 o 2 toques por la izquierda. La ponen contra la raya, siguen avanzando, luego la interiorizan, y cuando interiorizan, Ecuador queda un poco desordenado y Julián Quiñones por la izquierda encuentra mucho espacio para empezar a picar. Creo que es Alvarado el que recibe la pelota recostado un poquito sobre esa banda, centralizado pero un poquito recostado, ve muy bien el movimiento de Quiñones y en el momento exacto
porque se demora medio segundo más y Julián Quiñones quedaba fuera de lugar. Pero como pique en campo propio, no hay offside, el jugador le manda un muy buen balón al espacio, Quiñones gana en velocidad, llega a la pelota, le llega la marca, creo que es de William Pacho, que se le pone de frente, pero permanentemente pensó, creo yo, una de dos, o que le iba a poner al segundo palo, o que la iba a jugar con uno de sus compañeros que acompañaba la jugada, entonces siempre perfiló el cuerpo para cubrirle esa posibilidad y le regala el primero. Y Julián Quiñones, que sí parecía que con su postura corporal iba a optar por una de esas dos jugadas, seguramente más por el remate al segundo palo, termina aguantando un momentico, definiendo, sacando un derechazo potentísimo, pero al primer palo, es cierto que es el palo de Galíndez y que estaba de pronto ahí parado, pero es que era imposible que pudiera sacarla de donde la puso Quiñones, un fusilazo al primer palo arriba, engañando la cobertura de Pacho y poniendo el 1-0 para México, que explotó la velocidad, que en la primera en la que en la que Ecuador mordió el anzuelo, lo atacó, bueno, en realidad ya lo había atacado, pero me refiero a que le hizo efectivamente ese ataque eléctrico, esa salida rápida y en velocidad, y le termina vacunando y invocando el primer gol en su portería. Con esto, México iba a seguir realmente, porque la verdad es que México de aquí no paró, no se conformó con el empate, con el gol de ventaja y siguió con la movilidad de los interiores, siguió con su intención de juego directo y siguió además con una cosa que es importante ahorita para mencionar el segundo gol de México, que es la movilidad de sus dos delanteros, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. La verdad no me acuerdo quién era el otro extremo, pero me parece que fue menos participativo en ese sentido, pero Quiñones y sobre todo Raúl Jiménez, que era como tal el 9 de área, estuvo muy participativo recibiendo de espaldas cuando era el arquero el que peloteaba, ya fuera que tratara de recibir o que tratara de bajársela para sus compañeros. Estuvo también participativo para tratar, por ejemplo, cada que México atacó la espalda de Hincapié, era Raúl el que muchas veces venía, recibía la pelota de los mediocampistas y de primera les ponía el balón al espacio para que uno de esos interiores atacara ese espacio a la espalda del lateral del Arsenal. Y de esta manera, parecido, es que termina llegando la segunda anotación de México. Un balón que está en campo propio con los centrales mexicanos, le tiran un balón a Julián Quiñones, que aguanta bien a Pacho de espaldas al arco, trata de hacer como un sombrerito, se le termina yendo larga, Pacho lo aguanta bien, pero su compañero que va a hacer la recepción, como la cobertura de la pelota, que es Ordóñez, trata de hacer un despeje, le sale muy mal, vuelve y se la pone a los pies a Raúl Jiménez. Jiménez toca el medio para Julián Quiñones, perdón, y ahí hay un error o una confusión, una falta de concentración completa de los jugadores de Ecuador, que es Pacho va por la pelota, Hincapié se cierra también. Moisés Caicedo nunca referencia a Raúl Jiménez, perdón, que sigue ahí al ladito suyo casi que a su espalda solo, y también comienzan todos como hipnotizados por la pelota a ir hacia Quiñones, que un toque le bastó hacia recostado un poquito sobre la derecha. Raúl controla la pelota, nadie lo aprieta cuando Caicedo intenta reaccionar, está tardísimo, y Jiménez sobre el borde del área está con muy buen remate, otra vez ajustado, una excelente definición, otro golazo de México, y casi que con el empeine, borde externo, termina acomodándola en la cruceta esta vez izquierda. Galíndez otra vez nada que hacer, y Ecuador ya con 2 goles de desventaja empezó como su sentencia, digamos, porque después de esto, contrario a lo que había pasado después del primer gol, en el que México seguía tratando de atacarle el espacio, en el que México seguía parado adelante, la verdad es que ya ahora sí le cede terreno, le cede pelota, le cede iniciativa, y México se resguarda. México arranca a tirar para atrás, Ecuador es cierto que coge la pelota, de hecho en la primera mitad logra generar una segunda oportunidad, ya después de que le marcan el segundo gol, con Yeboah por recostado sobre su banda derecha, hace una buena individual, pasa entre 2 hombres dentro del área, recorta hacia adentro y saca un remate con izquierda al segundo palo derecho de Rangel, que se tiene que estirar bastante, y con ambas manos logra desviar la pelota e impedir el descuento de la selección ecuatoriana, que de pronto con un descuento rápido en esa primera mitad habría podido tener un segundo tiempo quizás más vertiginoso, más rápido, con mayor ímpetu, que le permitiera de pronto pelear por el empate. Sin embargo, pues el arquero Rangel ataja la pelota y realmente son 15 minutos restantes, 10 minutos restantes después del segundo gol de México, después de esta llegada y buena atajada de Rangel, en la que realmente Ecuador no supo generar tanto peligro y en la que México me parece que lo hizo bien de pronto, resguardándose y cuidando ya por lo que quedaba del primer tiempo esos 2 goles de ventaja. Nos vamos al entretiempo y el segundo tiempo casi que fue una continuación del primero porque se mantiene igual.
México con la ventaja, México ya habiendo hecho la parte más difícil, que era clavarle los 2 goles a una selección que se podía resguardar bien, le dice, listo, yo le hice lo mío, ahora tome la pelota a ver qué hace. Y como México ya había visto en el primer tiempo que en velocidad, que el espacio, que a un toque, que al contragolpe podía generarle, entonces pues todavía más cómodo. Se empieza a replegar. Creo que sí es cierto que por momentos se repliega demasiado y también por eso Ecuador se le termina yendo un poquito encima sin contundencia, sin realmente peligro, porque sí se sentía que Ecuador llegaba, que desbordaba, pero terminaba mal, pero nunca se sentía como que uno dijera, venga, el gol de Ecuador está al caer. Realmente fue que no se sintió así en ningún momento en el segundo tiempo. México, a pesar de renunciar, porque termina renunciando a sus intentos ofensivos, porque creo que también dejó mucho la intención de contragolpear. En el segundo tiempo lo hizo pocas veces y creo que cuando lo intentó terminó manejándolos de mala manera en las pocas en las que después se termina animando, pero la verdad es que no lo intentó mucho, renunció al ataque y aún así en ningún momento se sintió que esa ventaja mexicana pudiera ponerse en riesgo. De esta manera, hay 15 primeros minutos en los que se siente que México no genera oposición, en los que deja venir a Ecuador, que sí se para adelante, lógico, que ante la cesión de la pelota y del terreno pareciera que la cara le mejorara un poquito porque toma la pelota, maneja el ritmo, ya no lo están a él moviendo de un lado al otro, pero realmente se veía a un Ecuador que no encontraba las maneras, que no tenía profundidad por las bandas, que sus hombres, que se supone que son ágiles, que son veloces, no estaban generando desequilibrio y empezaba a ver a tirar centros a la cabeza de los defensores mexicanos, a las manos de Rangel o pelotazos que terminaban en laterales, centros que terminaban en línea de fondo sin ningún tipo de precisión. Fue el caso de Moisés Caicedo, que si no estoy mal, le recuerdo 2 tiros libres, uno que patea desde la derecha que le pega fortísimo y termina detrás de la portería, lejísimos de Rangel, otro también creo que un tiro de esquina que manda el primer palo a la cabeza de un defensor mexicano. La verdad, Ecuador se vio bastante pobre. Lo que les digo, maneja la pelota, no tiene profundidad, no tiene riesgo y realmente la única que termina generando así como con vértigo, con posibilidad de anotar a la selección mexicana, es un balón largo de Moisés Caicedo, un buen movimiento de Ricardo Rodríguez que entró por Ener Valencia, un Ener Valencia que además no sé por qué permanentemente fue titular. En el partido que vi contra Alemania no se vio bien, ayer realmente se vio lento, todos los duelos con los defensores mexicanos los perdió, realmente no era un delantero desequilibrante, móvil, que participara del juego. Ricardo Rodríguez creo que le metió un poquito más de ganas, pero tampoco tuvo mucha posibilidad de hacer algo diferente. En esta sí, recibe entre los dos centrales en un buen movimiento, en un buen balón de Caicedo, de los pocos que le salieron, si no es que el único que yo recuerde, la controla de pecho entrando al área y hay un defensor mexicano que lo estorba y el arquero Rangel sale muy bien a bloquearle, a abrirle el cuerpo y a cerrarle los espacios. Producto de eso, Ricardo después de ese control de pecho termina definiendo exigido como con un puntazo y termina mandándola por fuera sin tampoco mucha posibilidad de darle mejor dirección a esa pelota. Más allá de eso, realmente Ecuador no intentó más, no logró generarle mucho más y México tranquilo, sin muchos contragolpes, eso es verdad, pero que al final, después de los primeros 15, tal vez 20 minutos en los que realmente no salía para nada, volvió y por momentos tomó como la idea de, bueno, estos con la pelota definitivamente no me hacen nada, entonces tratemos también de buscarles a ver si les logramos meter otro y de esta manera tiene 2 ocasiones. Una que es incluso doble, tras un tiro de esquina, son 2 tiros de esquina seguiditos, dos desde la izquierda, cobran el primero, César Montes ataca bien la pelota, ataca solo, pasividad defensiva de Ecuador impresionante, incluso por juego aéreo, cuando se supone que tienen hombres defensivos bastante buenos como Pacho e Hincapié. Sin embargo, Montes, aprovechando su estatura, cabecea muy bien y Galíndez a una mano. Es cierto que el cabezazo no va tan direccionado, pero lo estaba cogiendo un poquito a contrapié y aún así el arquero ecuatoriano logra levantar su mano derecha, la pone firme y la envía al tiro de esquina, evita la tercera anotación de México, que habría sido más por el folclore que por necesidad de demostrar mayor superioridad, porque 2 o 3 goles habrían significado o habrían sido lo mismo en cuanto al dominio y a lo muy por encima que se vio la selección mexicana, la verdad, a lo largo del partido contra la selección ecuatoriana, perdón, y pues inmediatamente después, tras la tajada de Galíndez, vuelve y se cobra un tiro de esquina, vuelven y ganan los mexicanos. En este momento son 2 los jugadores que atacan, creo que se terminan estorbando, el que está por delante de su compañero es el que termina conectando la pelota, un poco como les digo, incómodo, y aunque no logra darle de lleno, termina pasando también bastante cerca de la portería ecuatoriana. Y ya después, la última, la verdad esta no estoy muy seguro si fue en el segundo tiempo, la tengo acá anotada, pero la verdad no la recuerdo bien en qué momento se presentó. Es una jugada que es, si no estoy mal, por derecha nuevamente, por derecha ofensiva, defensiva
de Ecuador. Hago esta aclaración pues para que se entienda que permanentemente fue por el lado de Hincapié. Julián Quiñones, más allá del gol o de la asistencia, realmente no fue muy buscado ni muy incidente o desequilibrante por su zona, mientras que por derecha sí lo fueron. Nuevamente jugada por la derecha, creo que es un balón al medio, le llega a Raúl Jiménez, que no recuerdo bien tampoco si es que le pega mordido o si termina desviándose en un jugador ecuatoriano. El punto es que la pelota se eleva un poquito, pasa bastante cerca, le pasa por debajo de la cabeza a un Mora que estaba en 5.50, que aparentemente en un principio creo que incluso pitan fuera de lugar, pero el jugador ni siquiera alcanza a conectarla. Es cierto que participa, por eso lo sancionan, pero desde mi punto de vista, después de ver la repetición, si la pelota termina conectándola al jugador juvenil mexicano, si la logra tocar, porque es que él sí hace el movimiento, pero por esto no termina impactando la pelota, creo que estaba habilitado y habría podido ser el tercero y pues ya la sentencia definitiva y total de la selección mexicana para mandar a Ecuador a la casa. Más allá de esto, realmente no hubo nada más en cuanto a jugadas, en cuanto a desarrollo, en cuanto a posibilidades de gol, pero hay una última situación que sí quiero comentar y es la expulsión de Piero Hincapié. Una expulsión que se da la segunda de este mundial, desafortunadamente segundo sudamericano que cae en esta nueva regla, que es el hecho de que jugador que se cubre la boca es expulsado. Me parece que es una expulsión correcta y quiero también pues dar mi opinión. En primera instancia quiero decir que esta jugada hace parte como del fiel reflejo de lo que fue Ecuador ya después del primer tiempo. ¿Por qué digo después del primer tiempo? Porque es la impotencia. En el primero lo pasan por arriba mal, o sea, México literalmente, para quien vio el partido sabe que trapeó la cancha del Azteca con los jugadores ecuatorianos, con la selección de BKCS, pero lo digo como tal en la segunda mitad, porque ya fue cuando Ecuador, viéndose apretado por el reloj, se veía impotente, sabiéndose incapaz o notándose sin las posibilidades ni las herramientas realmente de dañar a un México que ya el segundo tiempo con cierta sobradez lo estaba transitando, sabiendo que tenía una muy buena ventaja. Y acá llega la jugada de Hincapié, la impotencia, la rabia, el desencajo, la falta de concentración y de estar metido en el partido, en la que se va y se encara con Santiago Jiménez. Creo que ya se venían palabreando hace unos momentos, y el jugador del Arsenal es clarito, cuando se cubre la boca, se le pega al oído, dura como 10 segundos ahí, diciéndole algo, se despega, el jugador mexicano le avisa al árbitro, van y la revisan al VAR y efectivamente terminan expulsando al lateral ecuatoriano, que la verdad para mí es muy bien expulsado, señores, porque ya estoy cansado, aburrido de la discusión de que todo el mundo que no, que es que eso no debería ser expulsión, que mata el fútbol, que cómo hace uno para comprobar de que le está insultando. Venga, hermano, también hay que ser un poquito inteligentes. Primero que todo, para que dejemos de discutir la norma dice que un jugador no es que, porque he escuchado a varios que han dicho, que es que puede ser considerado de expulsión. No. Si el jugador en disputa, en altercado, o sea, braveándose, peleando, discutiendo con otro compañero, ya sea propio, aunque supongo que lo normal y lo lógico es que sea con un rival, se cubre la boca, es expulsión. No es que se puede considerar, no, es expulsión. El VAR llama si el árbitro no lo ve y se tiene que expulsar al jugador. Y para los que dicen que es injusto, que cómo comprueban que no le está diciendo, venga, qué buen partido tuviste, venga, no seamos ingenuos de verdad. O sea, ustedes, por ejemplo, creen, les pongo el caso de Turquía, Paraguay, que se estaban agarrando, el partido ya en el primer tiempo se estaba cerrando con unos empujándose, con los bancos agarrados, palabrándose unos con otros. ¿Y ustedes creen que Miguel Almirón fue a decirle al turco que qué buen partido estaba jugando? O que ayer Piero Hincapié, con la frustración, con la impotencia que tenía, se le acercó a Jiménez a decirle, venga, hermano, ¿me das tu camiseta al final del partido? Cuando ya se venían palabrando, es obvio que se estaban madreando. Ahora dicen, no, pues es que entonces si se cubren, es que si no se cubren la boca y se agarran, entonces no los expulsan. Pues sí, porque es que en el fútbol sí ha sido normal toda la vida que los jugadores se puteen, se insulten, se provoquen, pero si tú no te cubres la boca, estás diciendo, le puedes decir, venga, vos sí sos malo, o los va a sacar a Inglaterra, o yo que sé, alguna vaina de insulto, por más que le diga, hijo de puta, son muy malos, o lo que sea, no se está cubriendo la boca, y el problema de cubrirse la boca es que se asume que es un insulto ya bastante subido de tono, racista, xenofóbico, bueno, no sé. ¿Sí? Entonces, si no tenés nada que ocultar, no te curas la boca, provocalo, decirle las vainas como se ha dado siempre en el fútbol y hace parte de la calentura del momento, pero es que la norma dice no se cubra la boca, entonces no se cubra la boca. Y para los que dicen, no, es que como comprueban que lo insultó, ¿para qué se va a acercar uno a un rival a decirle algo si no lo está insultando? O sea, es que es lógico y es una discusión estúpida y ridícula, innecesaria. La norma está, acátenla, cúmplanla y ya, dejemos de discutir esa clase de pendejadas. De todas formas, bien expulsado.
Para mí, lo que les digo, fiel reflejo de lo que fue el partido de Ecuador permanentemente viéndose inferior y la verdad bastante impotente ante una selección mexicana que lo hace muy bien. Y vuelvo y les digo que me sorprendió porque yo no me esperaba que fuera tan superior a Ecuador como lo fue, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo no necesitó serlo. Le dio la pelota a Ecuador y Ecuador no tuvo la más mínima capacidad de hacerle daño, entonces pues jugó el partido del segundo tiempo con una tranquilidad pues ya mucho mayor. Pero en el primer tiempo, cuando tenía que buscar y cuando lo hizo, fue inmensamente superior y casi que con los ojos cerrados le generaba el peligro a la selección ecuatoriana que se vio muy mal y que se devuelve pronto a casa, que también de cierta forma me parece justo porque por más que juegue bien, el fútbol se avanza y lo gana el que hace goles y Ecuador no había tenido esa capacidad y al final terminó clasificando más amparado por el tema de los terceros que realmente por mérito de la selección sudamericana. Les digo, les pregunto, ¿qué opinan ustedes a los mexicanos que me están viendo, a los sudamericanos, a quien sea que me esté viendo y que haya hecho cierto seguimiento de la selección mexicana? ¿Creen realmente primero que esto sea histórico? ¿Ya rompieron su mala racha que traían desde el 86 o tienen que esperar a conseguir realmente los cuartos de final, que son la instancia que llevaban buscando en los anteriores mundiales? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, ¿y si sí, ustedes consideran que México es candidata a este mundial? Yo todavía, señores, lo veo difícil. Lo veo difícil porque es que México nunca ha sido contendiente históricamente en los mundiales. Pero mucho ojo porque la selección local se las trae, no cree en nadie, viene jugando un fútbol muy bueno. Y les voy a decir una cosa, no se me haría raro que terminaran en cuartos de final después de sacar a Inglaterra, que hoy le costó bastante contra el Congo. No lo sé, los leo, los escucho. Por favor, suscríbanse acá al canal, denle me gusta, coméntenme sus impresiones del equipo mexicano, también del equipo ecuatoriano, qué sensaciones les dejó. Y bueno, no olviden compartir este video para que seamos muchos más acá todavía en el sofá, porque todavía nos queda bastante fútbol por hablar, por ver. Y no olviden también seguirnos en Instagram, donde les subo de vez en cuando un contenido, les aviso cada que subo nuevos videos. Y bueno, seguimos en estos 16 avos, donde ya he fallado dos. La de ayer de México-Ecuador y la de Alemania-Paraguay. Veremos cómo siguen los demás marcadores, señores, los demás partidos. Y bueno, estaremos acá para analizar algunos otros partidos. Hasta la próxima. Adiós.